Bienvenido y bienvenida en ese episodio número 100, donde voy a contestar a vuestras dudas. Yo soy Hélène Collinet, profesora y formadora en el ámbito de la didáctica de los idiomas. Hace casi 15 años cambié drásticamente mi forma de enseñar porque me di cuenta que sí, mis alumnos hacían bien los ejercicios, sacaban buenas notas en los exámenes, pero cuando salía un poco del marco de esos ejercicios, no eran capaces de comunicar con espontaneidad, con fluidez, no se acordaban de lo que habíamos hecho. Así que decidí investigar un poquito cómo podía enseñar mejor, porque quizás la solución era que yo no era buena profesora y que no era una profesión para mí. Menos mal, encontré que no era yo el problema, sino la forma en la que yo diseñaba mis clases, y es lo que comparto en ese podcast, en el blog, en mi cuenta de Instagram y en mis formaciones para profes de idiomas. Hoy, en ese episodio número 100, ¿quién hubiera dicho que llegaría hasta ese episodio número 100? Pero muy contenta de estar aquí. Voy a responder a algunas dudas que me habéis mandado para hacer un episodio un poquito más interactivo. Ese episodio lo he llamado de la gramática a la ola multinivel. 100 episodios acompañándote, compartiendo ideas y teorías sobre todo, esa pasión por enseñar idiomas de una forma más humana, más consciente y más eficaz, me genera trabajo, te lo voy a decir, para saber de qué tema, pero también a nivel totalmente egoísta, a mí me permite afinar y profundizar un poquito más también en el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en mis clases y por qué funciona y por qué tengo esos resultados. Así que cógete una taza de té, voy a intentar hacer que ese episodio sea también cortito. No tengo muchas preguntas, no tengo muchas dudas, pero bueno, ya veremos cuánto tiempo estamos. Lo primero de todo, tuve una pregunta de una persona que me dijo que había visto un profesor que empezaba sus clases con lectura, luego hacía gramática y finalmente oral. ¿Y qué opinaba sobre esto? Bueno, lo primero que pienso es, está bien estar observando el orden y preguntarse por qué, porque el orden importa en función de la fase pedagógica en la que se encuentra nuestro alumno, de su nivel, pero no se trata de cuál va primero, sino de qué principio rige cada fase y sobre todo haces lectura, pero qué tipo de lectura, cómo abordas, cómo lo haces. La gramática lo mismo, de qué forma abordas la gramática y oral, ¿qué es? Porque todo eso hay mil y un formas de hacerlo, de llevarlo a cabo y hasta no ver exactamente, concretamente la actividad en sí o el tipo de actividad, te puedo decir, eso sí está bien porque está alineado con los principios de adquisición de idiomas o esto es lo mismo de siempre, entretener, jiji, jaja, qué bien, pero no se traduce en la construcción de una competencia comunicativa real. Si empiezas con lectura, te digo que bien, siempre que esa lectura sea comprensible y conectada con el input oral que se está llevando también. Si después pasas a gramática, pregúntate, ¿estoy enseñando de forma explícita la regla o ayudando al cerebro a ver el patrón que solo puedes hacer durante la lectura, por ejemplo? Y si terminas con oral, pues recuerda, la producción es la consecuencia, no la causa del aprendizaje. Y aquí la ciencia es clara, la adquisición ocurre cuando el input es comprensible y emocionalmente seguro. Así que el orden ideal no es lectura gramática oral, sino comprensión, significado, uso natural. Es como el enfoque, siempre es el enfoque, la forma en la que llevamos a cabo las cosas. Así que no planifiques en función de lo que harás, sino en función de qué proceso cerebral estás favoreciendo en ese momento. La comprensión, construcción de significado o uso natural. Segunda pregunta que tuve fue cómo hacer que el francés no se vea como una optativa. Spoiler, el francés es
una optativa. Entonces es lo que hay. Pero, espérate, gran pregunta. Y para mí el problema no es el idioma en sí como el francés. Yo lo he tenido durante muchísimo tiempo. Te digo, vivo en Mallorca. El francés está visto como inútil directamente. No sirve para nada. Frente al alemán y al inglés, de hecho, en muy poco colegio se enseña francés aquí en Mallorca. Por eso también es complicado encontrar un puesto de trabajo de profe de francés aquí en Mallorca porque no hay mucha opción. Pero para volver al tema principal, am, también quizás tienes la sensación que entras en competición con, pues, ¿cómo se llama? Ahora he perdido el nombre. No es tecnología, es, bueno, mm, cosas de juegos, de programación, informática, ciencia, arte. Yo competía con arte, scientific culture y, bueno, alemán para los que ya habían hecho alemán. Pero cuando tú trabajas más en la percepción del valor, cuando el francés se presenta como una asignatura más, el alumnado no ve el para qué. Solamente ve algo más que estudiar y tendré exámenes y tendré cosas que no me apetecen hacer. Pero cuando se convierte en una experiencia de comunicación, de pertenencia, de identidad, deja de ser una opción y se vuelve una oportunidad. Para eso, usa el storytelling, las narrativas para conectar con emociones, curiosidad y cultura viva. Muestra también cómo el francés puede abrir puertas para la música, para los viajes, para las relaciones, para el humor, para estudios en la ONU, en los Juegos Olímpicos. Todavía el inglés no lo ha ganado en todo y en muchas instituciones de prestigio. El francés es el idioma de vincular, de comunicación, especialmente si quieres trabajar en la ONU, si quieres trabajar en la Comisión Europea, en Bruselas, en la diplomacia. También el francés sigue siendo el idioma que domina. Y sobre todo, a mí la base, porque claro, no todos nuestros alumnos, tengo ganas de decir, ninguno de nuestros alumnos va a tener una carrera de diplomático, pero hacer y crear clases donde los alumnos viven el idioma y no lo estudien. Y independientemente de que estemos enseñando un idioma como optativa o no, para mí eso es la clave para todo, para resolver el comportamiento, resolver problemas de retención, tener los resultados que yo estoy obteniendo cuando he decidido cambiar la forma de enseñar idiomas. Así que muchas veces es nosotros mirar lo que estamos haciendo en nuestras clases, que es un poco incómodo. Mirar y darte cuenta que quizás te has planteado mal las clases. Número 3 es qué instrumentos o técnicas usas para evaluar. Entonces, primero vamos a partir de un principio. Lo que evalúas comunica lo que valoras. Si solo evalúas la gramática, el vocabulario como precisión, tu alumnado pensará que eso es lo importante. Si tú evalúas la comprensión, la interacción, el esfuerzo, el progreso, también enviarás otro mensaje, el de la adquisición real. Así que técnicas, muy rápidamente, las que me conocéis sabéis que yo odio corregir, pero bueno, hay que hacerlo. Pero algunas técnicas que funcionan muy bien, las rúbricas de observación para medir la comprensión, la participación, ojo con esto, la interacción cuando se hace alguna prueba oral, ¿vale? La participación yo no la evalúo como sí, evalúo lo que es una interacción y lo que evaluamos no es exactitud. La autoevaluación y la reflexión guiada puedes hacer también. Yo utilizo
una hoja de progreso para ayudar al alumnado y también conversaciones evaluativas a final de trimestre, típicamente ahora, que son breves, que pueden ser una pequeña notita por escrito, y luego lo hacemos por oral para que verbalizan también cómo pasa, pero en la clase tú evalúa en cada clase qué significa y qué acabo de decir, esto porque es así, para que verbalicen también en el momento que están entendiendo, perdón, y qué estrategias usan. Sé que hay que poner notas, hay que poner cosas, pero evaluar no es calificar. Yo intento al máximo que sea acompañar ese proceso y que se pueda ver más lo que es el progreso. Pero te confieso que la evaluación no es aunque soy examinadora del DILF, DELF, DALF, del Bachillerato Internacional, lo he hecho para poder preparar mejor a mis alumnos, conociendo desde dentro qué es lo que es importante, qué es lo que no, cómo son los exámenes, qué es lo que se espera de los alumnos, pero a mí no me gusta corregir para nada. Número 4, algunos tips para trabajar con alumnado de barrios marginales. Aquí yo no me siento para nada la persona adecuada para compartir esa pregunta, pero no quería dejar a la persona que me lo ha mandado sin respuesta. Tengo ganas de decir primero empatía, no desde la compasión, sino desde la comprensión. Otra vez, es que la comprensión al final lo es todo, en cualquier ámbito. Esos alumnos pueden llegar, no digo que todos, pero pueden llegar con historias que muchas veces pesan más que el contenido escolar, muchísimo más. Y generalmente son niños que pueden estar totalmente desregulados el sistema nervioso. Así que crear rutinas estables para dar ese sentimiento de seguridad y que aquí están a salvo, no hay que estar en ese fight, en ese lucha constantemente. Usar el humor y el juego para activar un poquito también ese sentimiento de seguridad, de comunidad, de nos reímos. Cuidar el tono y la energía, porque también nuestra propia regulación emocional modela la suya. Y quizás reducir la exigencia del producto y aumentar la claridad en el proceso. Para terminar, te diría tener como dividir algo en pequeños pasos para hacer como pequeños éxitos inmediatos y sobre todo fomentar ese sentimiento de self-efficacy de que ellos son capaces de hacer, porque al final cada logro libera un poco de dopamina y refuerza la motivación. No te diría de buscar actividades en este caso, sino busca que se sientan vistos, escuchados, incluidos. Pero es difícil y no soy para nadie una persona muy adecuada para contestar a esa pregunta. Número 5 es qué hacer con conductas difíciles en clase. Primero, las conductas muchas veces las vemos como un problema. Desde que me formé en la teoría polivagal de regulación del sistema nervioso, estoy viendo esto como un mensaje no verbal. A veces cuesta nosotros tener un poquito esa postura de no me afecta y de verlo como un mensaje no verbal, pero es lo que a mí actualmente me da más resultados que antes. La mayoría de las veces todo eso indica desregulación, aburrimiento y desconexión. Entonces, eso pasa por no comprenden lo que están haciendo, no está claro lo que tienen que estar haciendo, no se sienten involucrados o están totalmente desregulados. Si un alumno interrumpe constantemente, no necesita castigo, necesita estructura. Si otro se desconecta, quizá es que lo que está haciendo le resulta totalmente incomprensible y por eso pues se desconecta. Si se queja, puede estar expresando frustración ante una tarea percibida como inaccesible. Así que tu herramienta más poderosa aquí no es el control, sino la observación.
que sé que es muy complicado hacer ese trabajo de desdoble al mismo tiempo que estoy enseñando. Intento también analizar lo que está pasando, pero una pregunta que yo me hago es qué necesidad está intentando cubrir esa conducta. Y me voy hacia la persona, por ejemplo, cuando hay algo de verdad que se está pasando a un alumno, en vez de llamarle la atención delante de todo el mundo, me dirijo hacia él, hablo como solamente a él, me pongo a su altura, le digo, mira, ahora yo veo que para ti no es la solución, no es posible, perdón, seguir la clase como toca. Te voy a pedir, por favor, que si quieres hablemos después. No hace falta que me cuentes exactamente lo que te pasa, pero a mí me gustaría hablar contigo un poquito. ¿Hay algo ahora mismo que yo puedo hacer para que te sientes mejor? O si no, te voy a pedir, por favor, que no molestes a los demás y luego retomamos la conversación cuando solamente estemos tú y yo. Eso simplemente es como disruptivo un poco. No se espera eso al alumnado. Se espera que le castigues, que le mandes fuera y, y cambia bastante. Así que un recordatorio, una aula emocionalmente segura no es una sin conflictos, siempre aparecen, somos humanos, sino es una donde los conflictos se abordan con calma y coherencia. Y llegamos un poquito al final. No, me quedan algunas preguntas, perdón. Número 6 es cómo manejar el alumnado con dislexia o ansiedad. Son dos situaciones totalmente diferentes, pero que tienen algo en común. Ambas requieren intencionalidad y regulación. Llevo desde 2022 que me formé en eso de la regulación del sistema nervioso y me he vuelto a matricular en la misma formación, pero para profundizar un poquito, creo que dentro de nada estaré lista para sacar algo porque me parece que es la clave de muchas cosas. Primero de todo, alumnado con dislexia. La dislexia no es falta de inteligencia ni de esfuerzo, es una forma diferente de procesar la información lingüística. Por eso, más que exigirles adaptación a nuestras estrategias, debemos adaptar nuestro input a su modo de procesar. Usa más apoyo visual y auditivo, imágenes, gestos, repeticiones con sentido. Evita sobrecargar con texto denso o instrucciones largas. Típicamente, yo imprimo los textos en A3. Fomenta la comprensión antes que la decodificación y celebra los logros pequeños y reconoce su esfuerzo visible. También hay algo importante que recordar, es cuando la lectura deja de ser una barrera, la confianza se convierte en el motor. Y cuando otra vez se siente visto y entendido, un alumno trabaja muchísimo mejor dentro de la clase. Luego, el segundo tipo, el alumnado con ansiedad. En una ola con ansiedad, el cerebro está en modo supervivencia, no en modo aprendizaje. Así que aquí el objetivo no es enseñar más qué hacer para para motivar al grupo, sino bajar el nivel de amenaza percibida. Rutinas claras y predecibles. Tono calmado y con pausas. Pausas activas. Evita la exposición forzada. Por ejemplo, hacer una presentación delante de todo el grupo. Refuerza los progresos, no los errores. Y otra vez regula tu propio sistema nervioso. La calma al final se contagia, de verdad. Te lo digo, de verdad. La ansiedad no se combate con exigencia, sino se calma con seguridad. A lo largo de ese episodio y de esos 100 episodios, ves que al final repito muchísimo lo mismo. Trabajar la comprensión, trabajar la seguridad. Son las dos claves. Cuando esto está hecho, que parece tan sencillo, pero es que y fácil, pero hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien cuesta. Cuesta porque nos tenemos que deshacer de algunas formas que teníamos de enseñar. Y así sí que llegamos a nuestra última pregunta, que es cómo manejo una clase multinivel. Spoiler,
es la norma. Todo el mundo tenemos una clase con diferentes niveles y en todas las asignaturas, en mates, en geografía, nadie escapa. Los humanos somos diferentes, desarrollamos competencias en diferentes niveles. Entonces, a veces yo estoy un poco como cansada de eso de multinivel. No, es una clase normal, ha existido de toda la vida, ¿vale? De toda la vida lo hemos tenido. Entonces, no verlo como un obstáculo, sino es algo que vamos a tener sí o sí. No va a dejar de existir. A mí en 20 años jamás en la vida he tenido un grupo y todo el mundo tenía el mismo nivel. Imposible. Así que cuando trabajas desde la adquisición, también eso deja de ser un problema porque no tienes una segmentación del idioma y lo que estás utilizando es un input compartido. Pero ojo con salidas diferenciadas. Todos escuchan la misma historia o texto, pero cada uno responde según su nivel. Quizás un alumno disléxico con dibujos o gestos. Quizás otros con frases simples. Quizás otros con resúmenes más complejos. Integrar también la lectura libre o diferenciada, es decir, que puedan elegir. Los más avanzados pueden leer más, los principiantes más corto, pero comprensible. Por eso tener una buena biblioteca de aula es importante. Y no subestimes la repetición. En un entorno multinivel, repetir con variaciones es oro, con sinónimos. Y la clave no está en adaptar 20 materiales distintos. Yo es como, después de 20 años, soy más y más minimalista y esencialista. ¿Cuáles son los fundamentos básicos que tengo que cumplir? Y muchas veces que eso está cumplido, la clase va sobre rueda. Y siempre lo digo, cuando hay tiempo, ganas, energía, pues sí, nos podemos hacer algo un poquito más así. Pero los fundamentos, es que por eso se llaman fundamentos, son necesarios. Y la idea es que, y especialmente cuando trabajamos desde la adquisición, por eso las cosas son más fáciles, es que creamos una experiencia común de comprensión. Así que llegamos al final de ese episodio un poquito más largo. 100 episodios después, sigo pensando lo mismo que el primero. Que enseñar idiomas no es solo transmitir un contenido, es acompañar un proceso humano. Y cada pregunta como las de hoy demuestra que los profes no solo quieren hacerlo bien, sino que quieren hacerlo con conciencia, con sentido y con corazón. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir, por crecer conmigo también. Y si sientes que este año quieres dar ese paso y enseñar desde la ciencia de la adquisición, te invito a reservar una cita para ver si te podemos acompañar o no. Porque la docencia cambia cuando tú cambias la mirada.